Corral Nuevo. Como en tantos otros pueblos pequeños, la vida aquí transcurre a otro ritmo, más sosegado, distendido, sin esa prisa que signa el día a día en las grandes urbes. La fachada verde de una iglesia bautista y la armazón metálica de un colosal puente que también se aprecia desde la distancia suplen la ausencia de un cartel identificativo que advierta al visitante sobre el arribo a este pueblo ubicado en el Valle del Yumurí, a 9 kilómetros de la ciudad de Matanzas. Una vez recorridas las primeras cuadras, se yergue en toda su inmensidad el principal edificio de la comarca desde hace 2 siglos, la Iglesia Católica. Fue un 13 de agosto del año 1812, según refieren textos históricos consultados, que el obispo Juan José Díaz de Espada y Fernández decidiera la construcción de la capilla. Durante sus más de 200 años de existencia, sufriría varios percances debido a los embates de eventos meteorológicos. Un ciclón ocurrido en 1846 le destruiría el techo, siendo objeto de una reparación posterior. En las primeras décadas del siglo XX, sobre todo tras el paso de otro huracán en el año 33, sería blanco nuevamente de la furia de la naturaleza. Reabriría sus puertas a los fieles tras una reparación que culminaría en el año 1943, adoptando la estructura y diseño que mantiene hasta nuestros días. La institución religiosa continúa asignando la vida de los habitantes desde su favorable ubicación que marca el mismo centro de la comunidad. Con el nombre de Santa María del Rosario de Puerto Escondido en Corral Nuevo, ha ganado cierta notoriedad, sobre todo por el excelente estado de los archivos, donde se plasmaban datos de bautizo, de confirmación, matrimonio y defunción. Una treintena de volúmenes recogen el devenir histórico de este poblado desde el año 1813. Yanier Galindo funge como sacristán y es el encargado de velar por el cuidado de estos libros. Nuestra parroquia posee un archivo desde el inicio de su fundación. Posee en este archivo datos de bautizo, datos de confirmación, datos de matrimonio y datos de defunción. Están registrados desde 1813 hasta la actualidad. En los libros se identifica como libros de blanco y libros de pardos y morenos. Al consultar cada texto, Yanier siente que viaja en el tiempo, entablando un vínculo más estrecho con su terruño. Cuando trabajas los libros sientes como que papas la historia, pero no cualquier historia, papas la historia de tus antepasados, la historia de tu pueblo, de las personas que anteriormente vivieron, que habitaron en esta parroquia, las personas que hicieron muchísimo que este templo se conservara durante tantos años, que hicieron posible que la fe se propagara en este pueblo. Cada vez que lees una certificación de bautizo, vas asociando una familia hacia otra. ¿Quién es pariente con quién? ¿Quién es hijo de quién? Y cuando puedes hojear los libros de entierro, también puedes darte cuenta de que tus antecesores también están enterrados en dicho cementerio que anteriormente existía en este pueblo. El cementerio de Corral Nuevo destaca como uno de los lugares de visita obligada por tratarse, según cuenta, de una de las edificaciones más significativas del asentamiento poblacional, aunque de él solo quede la fachada principal. A unos 200 metros del parque, donde se erige la iglesia, se halla el antiguo camposanto que llegó a recibir en sus predios hasta 5.447 fallecidos. Fundado en 1823, estuvo en activo hasta finales de la Guerra del 95, cuando decidieran trasladar los restos de los fallecidos al cementerio de San Carlos de la cabecera provincial. A pesar de la información, algunos habitantes aseguran que no existió tal traslado y que los miles de restos sepultados permanecen en el lugar, bajo los árboles de frutales y cafetos que crecen como parte de una parcela.
Entre las obras ingenieras más singulares de Corral Nuevo, destaca el puente de hierro sobre un río que conecta con un pequeño barrio en el noroeste del poblado, compuesto por una veintena de casas. La estructura metálica de tipo triunfo se logra visualizar desde diferentes puntos y es transitada diariamente por decenas de habitantes. Bajo su armazón descansan las tranquilas aguas de un río que dota el paraje de una belleza encantadora. A poca distancia se observa una vieja torre que forma parte de un centenario trapiche perteneciente a la familia Galindo. Por casi un siglo produjo raspadura y melado de caña. En el patio de la casa familiar aún se conserva el mecanismo en perfecto estado técnico. Este es el trapiche familiar donde se posee por herencia después de 1920 que lo adquiere mi bisabuelo. En este trapiche elaborábamos melado y raspadura. Un proceso de melado que se lleva desde las masas en el guarapo hacia los tachos que vemos aquí. Después este proceso de melado lleva determinada temperatura para que se vaya convirtiendo en la mezcla de la raspadura, donde después se utiliza esa mezcla, se le echa encima de los moldes, se bate fuertemente y se va elaborando batiendo la mezcla en cubo y esparciéndola encima de tablero respectivamente en los moldes que vemos aquí colgados. Esos eran los moldes de la raspadura. Entonces podías hacerla lo mismo pura de caña que también mezclándolo con maní o ajonjolí. El horno dejó de funcionar en el 2002 y se ha hecho casi imposible su reactivación ante la casi desaparición de campos de caña en el Valle del Yumurí. Tan antigua como la cabecera provincial, el nombre de este paraje ya aparecía registrado como tal desde el 1693, aunque se toma como fecha fundacional el 25 de mayo de 1761. Muy poco queda de aquella bonanza de antaño, en un lugar donde se llegaron a contabilizar hasta 25 ingenios azucareros, de los que hoy apenas quedan la memoria. No son pocos los que se han alejado de Corral Nuevo, pero que no han logrado desprenderse de las frías mañanas húmedas de Rocío, ni olvidar el sendero que conduce hacia el Pan de Matanzas. Aunque distantes, sienten muy adentro ese cariño especial por la tierra que les viera nacer, y ese, sin dudas, es un lazo irrompible que no logrará fracturar ni la distancia ni el tiempo. Por ello, Corral Nuevo, más temprano que tarde, refugirá en todo su esplendor, siendo un deseo latente que a veces también se percibe como un dolor.